Hola, hoy vamos a ver el paso de parámetros entre funciones. Antes vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que son las funciones y después vamos a ver lo que es el paso de parámetros por valor, por dirección y por referencia. Antes de usar una función, tenemos que definirla. Entonces, la definición de una función consta de dos partes: el encabezado, que es este que está aquí, y el cuerpo, que es el que está encerrado entre llaves. Cuando nada más usamos el encabezado y le ponemos un punto y coma, decimos que es el prototipo de la función. Más adelante vamos a ver dónde se usa. Pero cuando la estamos definiendo no va un punto y coma aquí, eso es importante, sino va seguido de las llaves y adentro viene el bloque de instrucciones que ejecuta y el valor que regresa, si es que regresa. Las variables declaradas en el cuerpo de la función se le llaman variables locales y por definición solamente las pueden acceder todas las instrucciones que están adentro de la función. Cuando se ejecuta la función se crean las variables locales y cuando se finaliza la ejecución se destruyen las variables locales, por lo que estas no son accesibles desde otras partes del programa. La declaración de variables locales es opcional, puede ser o no. Ahora vamos a ver de las partes de la definición de la función. El tipo de resultado especifica qué tipo de datos retorna la función. Este puede ser cualquier tipo fundamental o un tipo definido por el usuario, pero no puede ser un arreglo o una función. Si no especificamos cuál es el tipo de resultado, por default la función devuelve un entero. Ahora, la función return regresa el resultado de la función a donde fue invocado. Esta expresión debe ser del mismo tipo que está declarado aquí. Si aquí regresa un float, pues aquí también. Si aquí un double, aquí también debe ser double. Ahora, la instrucción return puede ser o no la última y puede aparecer más de una vez en el cuerpo de la función. En caso de que la función no regrese un valor, se puede omitir o especificar simplemente un return. Así, por ejemplo, esto quiere decir que no regresa algún valor. Y entonces, para especificar que no regresa un valor, se pone la palabra reservada void. Aquí hay ejemplos de definición de funciones. Por ejemplo, la función se llama área triángulo, va a regresar un float y va a recibir como parámetros la base y la altura. Acuérdense que los parámetros deben ser el nombre y el tipo. Y aquí esta función es muy sencilla, solamente hace la operación de la base por la altura entre 2 y no lleva ninguna otra instrucción. Aquí, por ejemplo, la función sumatoria es de tipo entero y recibe como parámetro un arreglo de enteros. Esta es la nomenclatura para decir que recibe un arreglo. Y aquí el tamaño del arreglo. Entonces, pues hace con un ciclo for la sumatoria de cada uno de los elementos del arreglo, los va guardando en el acumulador que se llama suma y los regresa. Ahora, no es posible definir una función dentro de otra función bajo ninguna circunstancia. Esta es una restricción no solamente del lenguaje C y C++, sino de muchos otros lenguajes. Ya que tenemos una función declarada, entonces vamos a ver cómo se usa. Venimos con un programa principal que invoca la función. Le envía los parámetros, ahí vienen los datos. La función realiza la tarea y después entrega el resultado al programa que la invocó. ¿Qué son los parámetros?
Visto desde la función se llaman parámetros formales, pero vistos desde el llamado a la función se llaman parámetros actuales. ¿Cómo es esto? Aquí venimos, por ejemplo, en el programa principal y hacemos un llamado a la función. Aquí mandamos los parámetros actuales, es decir, los datos, los valores actuales de los parámetros. Y la función va a recibirlos, pero los recibe con los parámetros que tiene definidos, que se llaman parámetros formales. Van a adquirir el valor de los parámetros con los que fue llamada. Entonces, los parámetros formales de una función son las variables que reciben los valores de los argumentos especificados en la llamada a la función. Y son una lista de identificadores con sus tipos separados por comas. Deben estar escritos en el prototipo y en la definición de la función. Por ejemplo, aquí, este es un prototipo de función porque no ponemos la definición, o sea, no está el código de lo que hace. Nada más está el tipo, el nombre y la lista de parámetros. Entonces, los parámetros formales son base, altura y está especificado de qué tipo son. Los parámetros formales son variables locales en la función, es decir, cuando se ejecuta la función y termina, desaparecen esas variables. Para que una función se ejecute hay que llamarla, o también se dice invocarla. La llamada a una función consta del nombre de la misma y de una lista de argumentos, que son los que llamamos parámetros actuales, encerrados entre paréntesis. Es como los datos. Los parámetros se separan por comas y, por ejemplo, una llamada a la función del ejemplo anterior sería resultado, porque tenemos que guardar en una variable del mismo tipo del resultado que regresa a la función, y hacemos la invocación, que es llamar el nombre de la función y luego los datos, que estos son los parámetros actuales. Entonces, el valor que devuelve la función, vamos a regresar tantito, acuérdense, por aquí estaba, la función devuelve el producto de la base por la altura entre 2. Y ese resultado lo vamos a guardar en una variable que ya hemos llamado resultado. Aquí tenemos el programa completo. Bueno, siempre es bueno que se acostumbren a poner qué es lo que hace el programa y cómo se llama el archivo en donde lo guardaron. Y aquí los includes, que en este caso van a ser IOStream y Conio. Entonces, la función la definimos antes del programa principal. Aquí, estos serían los parámetros formales. Tanto base como altura son de tipo float. Y luego ya primero empieza el main. Aunque esté definido antes la función, siempre la ejecución empieza en el main. Entonces, a ver, pedimos cuál es la base del triángulo, B, la altura, A, y aquí está la invocación. El área es igual a, y entonces llamamos a la función área triángulo con los valores que nos dio el usuario, B y A. Estos son los parámetros actuales. Los valores que nos dé el usuario se los enviamos a la función. Entonces base toma el valor proporcionado en B, altura toma el valor proporcionado en A, hace la operación y regresa el resultado que vamos a guardar en la variable área, que está definida como float, del mismo tipo que el resultado de la función. Entonces ya, aquí usé algo adicional, que es un carácter C,
oprimir una tecla para continuar o escape para salir. De esta forma se va a ejecutar hasta que, si ponemos un escape, que es el carácter 27, entonces se va a salir del do while y va a acabar con la ejecución. Pero mientras no pongamos un escape, va a pedir más datos y va a calcular el área tantas veces como se necesite. Ahora, ¿dónde van las funciones dentro del programa? Hay dos opciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la función sumatoria y aquí nada más ponemos el prototipo, es decir, el encabezado, el tipo que regresa, el nombre y los parámetros, seguido de punto y coma. Después el main, y ya después del main se pone la definición de la función. La otra opción es no usar el prototipo, sino declarar directamente toda la función antes del main. Esto es cuestión de gustos, en algunos libros se usa el prototipo. Aquí durante el curso vamos a usar algo que a mí me parece más práctico, de una vez definir todas las funciones, declararlas con todo lo que hacen y ya al final el main.